Sí, me contó muchas cosas, empezando con cómo se viven los clásicos en Monterrey, con la carrilla, con Rayados, con las invasiones que se hacen a otros estadios, que eso no lo conocía así de esa manera en Europa. Y lo que realmente más diferente era lo que yo conocía de Europa, eran las cosas de superstición. Como por ejemplo la gallina que enterraron en el estadio de Rayados, que eso para mí, si me imagino el Real Madrid o su afición yendo al Camp Nou a enterrar una gallina, pues eso nunca pasaría. Pero ese tipo de cosas me fascinan, porque son tan diferentes a como la afición lo vive allá. Sí. Y viendo las imágenes del estadio, pues yo lo veía pues, desvelada en la tele, pero también veía pues, en YouTube de antiguos juegos y veía la afición y cómo lo vive, los colores, los cánticos, como lo alegres que son, porque en los estadios de Europa, digo, son un poco más serios. Sobre todo en Alemania, pues un poco como la cultura general, no sé, hay ese tópico de que los alemanes son muy fríos y... Sí. Diría que hasta cierto punto es verdad. Y se traduce en el fútbol también. Se traduce en el fútbol, así es. Y son más serios. Luego, en otros estadios es hasta violento, agresivo. Si piensas en los hooligans, por ejemplo, no hay tanto ambiente de familia. No hay tanto ambiente de fiesta, de celebrar el fútbol, sino más estar ahí... Tal vez algún cántico y alentar un poco, gritarles sobre todo, regañarlos a los jugadores o al árbitro. Como un nivel de exigencia muy fuerte. Ajá, pero no hay esa alegría. Y esa es contagiosa y me contagió. Sí. Por ejemplo, ¿a qué estadios has asistido y qué son las cosas que sí te han gustado de esos estadios? Sobre todo, pues, de aquel lado del mundo. Pues los primeros, bueno, de hecho, empezando desde mi infancia, te platiqué antes que desde niña me gustaba ver el fútbol y fue mi papá el que me llevó a los 5 o 6 años a pues ni siquiera lo puedes llamar estadio porque no era estadio, era un campo, una cancha, que ni siquiera tenía tribuna porque yo crecí en un pueblo que tenía 800 habitantes. Y tenían su equipo de fútbol de 7ª división, así, o sea, nada profesional, obviamente. Y allí me llevaba cada sábado. Y me gustaba mucho verlo porque ahí estás cerca del fútbol. Lo vives ahí en primera fila. Sí. Cuando ya tenía suficiente edad, 13, 14, 15 años, iba sola. Y me sentaba ahí nada más para verlo de las 2 que jugaban los de mi edad, que tenían 15 años, y luego a las 4 que jugó el primer equipo. Y nada más me gustaba escuchar cómo gritaban, escuchar lo que decía el árbitro, escuchar cuando el balón toca la bota. Eso es lo que no escuchas en la tele, o lo que no escuchas ni siquiera a veces en el estadio porque hace mucho ruido. Y bueno, desde ahí... pues ya cuando crecí fui a estadios como en Stuttgart, la Mercedes-Benz Arena, o en Múnich, al estadio de Bayern, a la Allianz Arena. Y pues obviamente es otra cosa, ¿no? Pero está bien porque los partidos eran buenos, era fútbol de calidad, pero no lo viví tan emocional. En cambio, cuando estaba chiquita con mi papá, pues una vez mi equipo llegó a la final y estaban luchando por el ascenso. Y era el último partido y lo tenían que ganar o empatar. Y en el último minuto de la prórroga, el otro equipo les metió un gol. Y perdieron y no consiguieron el ascenso. Y lloré con el equipo. Lloré todo el camino de vuelta con mi papá. Y él, ¿qué te pasa? Solo es fútbol. Y yo, no, es que... Y así siempre vivía el fútbol con el equipo. Y así me pasó cuando crecí un poco y no fui al estadio, fui a Múnich cuando el Bayern estaba jugando contra Chelsea, una final de la Champions. No conseguí entradas, era estudiante, era pobre, pero estaba en Múnich en un bar viéndolo. Y perdieron igual y yo lloré con el equipo y desde entonces pues era aficionada de Múnich, sufría con ellos cuando perdieron y pues muchas veces más estaba feliz cuando ganaban. Y viajé cuando Bayern jugó en Londres, la final de la Champions contra Dortmund, también viajé allá, tampoco tuve boleto. Me tuve que ir en un autobús 18 horas toda la noche
para llegar y estaba sola. Pero me la pasé muy bien. Conocí otros aficionados, vimos el partido juntos en un pub en Londres y la pasé increíble. Solo ese ambiente de estar con otra gente a la que les gusta el fútbol, siempre me gustaba y siempre tenía que estar ahí.